Red Más Internacional. Y empezamos, jornada de pánico en Taiwán. 2 muertos y más de 200 heridos dejó un sismo de magnitud 6.4. Los equipos de rescate trabajan contra reloj para encontrar a los desaparecidos. Faltaban 10 minutos para las 12 de la noche cuando un fuerte sismo sacudió la isla de Taiwán. El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 21 kilómetros al noreste de la ciudad de Hualien, ubicada al este de la isla junto al Océano Pacífico, una ciudad con 100.000 habitantes. En los últimos 3 días se habían registrado más de 20 movimientos telúricos leves. Según sismólogos de la Universidad Central de Taiwán, la isla entró en un ciclo sísmico de 100 años. El pánico se apoderó de los habitantes, quienes rápidamente intentaron encontrar un lugar seguro. Al menos 30 personas quedaron atrapadas tras el colapso total del Hotel Marshall. Además del hotel, varios edificios se vieron gravemente afectados tras el sismo. Así quedaron las calles. En medio de la emergencia, las personas corrían en diferentes direcciones, mientras el piso se abría a su paso. Durante el siglo XX hubo 2 terremotos en Taiwán que alcanzaron los 8 grados, uno en 1910 y otro una década después. En 1999 un sismo de 7.6 grados también se registró en Taiwán, dejando más de 2.000 personas muertas. En 2016 otro movimiento telúrico dejó 100 víctimas mortales. En materia de economía, las principales bolsas del mundo caen este martes como respuesta a un inicio de semana de sobresaltos en Wall Street. El pánico se apoderó de los mercados y el efecto lo siente el mundo financiero. La caída que se observó en Wall Street al inicio de la semana se pasó hoy al resto de las bolsas del mundo. En Europa superaron en promedio el 2% y en Asia el 5%. Probablemente es un momento de toma de ganancias, pero habrá que esperar el comportamiento particularmente las tasas de interés en las próximas semanas. En pocos días desapareció la tranquilidad de los altos reportes que se habían presentado durante varios meses. La tendencia es algo a la baja. Muchos analistas a nivel internacional están diciendo que las acciones están en niveles muy altos, por lo tanto es posible que hoy o que en las próximas jornadas sigamos viendo más intenciones de venta que de compra. El informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos del viernes, con crecimiento y mejora salarial, cambió el panorama. Ahora hay temor de mayor inflación y de aumento en las tasas de interés. Dado ese buen dinamismo económico, se están empezando a generar dudas sobre si la inflación en el mundo desarrollado puede incrementarse más de lo esperado actualmente. En los mercados dicen que la caída también puede ser el efecto de la recolección de beneficios de los inversionistas. Otros le apuestan a una baja en los mercados. Hay analistas hablando hasta de 15 o 20% de caída potencial debido simplemente a una corrección de mercado por la fuerza con que había subido la bolsa en Estados Unidos. Incluso hay quienes le apuestan a una corrección que podría durar poco tiempo, pero que es necesaria. La bolsa ha subido tanto en Estados Unidos, más de 200% desde el año 2009, que correcciones de este tipo también llegan a ser normales. El gobierno de Estados Unidos intentó calmar la situación tras la volatilidad y para calmar al mercado envió el mensaje de que las políticas mejorarán la economía con menores impuestos y reformas adicionales. Y a cada grupo que armen y financien les va a tocar el mismo destino. Y volvemos a Venezuela. Varias personas protagonizaron saqueos a locales comerciales y enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana en Tucupita, capital del estado del Amacuro en este país. El hecho ocurrió cuando los uniformados intentaron desalojar a comerciantes informales, quienes se encontraban en el mercado municipal de la ciudad. Algunos partidos de la oposición informaron de manera extraoficial que los desórdenes dejaron 3 personas muertas, entre ellas un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. En medio de la expectativa por la fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela, el chavismo anunció que logró un acuerdo con la oposición en los diálogos en República Dominicana y que ya hay una fecha tentativa para los próximos comicios. La delegación del oficialismo encabezada por Jorge Rodríguez llegó este martes 6 de febrero a República Dominicana con un propósito. El día de ayer
a altas horas de la noche, logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido, que cualquiera que sea el acuerdo, pues bien, lo firmaríamos en República Dominicana. También criticó la gira de Rex Tillerson por América Latina. Es una pésima noticia para la gira injerencista, guerrerista, grosera, que el señor Tillerson, en su doble función o en su doble papel de dueño de ExxonMobil y al mismo tiempo secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, hizo por todos los países del Cartel de Lima para generar una agresión y bloqueo, incluyendo la posibilidad de un embargo petrolero a Venezuela. Es una muy mala noticia para el señor Rajoy, es una muy mala noticia para el señor Santos, presidente de Colombia. Con respecto a la fecha para los comicios presidenciales, Rodríguez dijo: en el acuerdo hay una propuesta de fecha de elecciones presidenciales, ¿cómo no? Gracias. A través de la red social Twitter, la delegación opositora confirmó su asistencia a la reunión de este 6 de febrero. Entre tanto, el canciller de Venezuela, Jorge Arniaza, informó que el presidente Nicolás Maduro asistirá a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Lima, Perú, entre el 13 y el 14 de abril. Y en materia de salud, las cosas empeoran también en este país. 6 personas han muerto en lo que va corrido de este año por falta de insumos para someterse a procesos de diálisis allí en Venezuela. Varios pacientes protestaron hoy en Caracas, pero la manifestación fue reprimida por la Guardia Nacional. El padre Nermis José Bolaños, de la parroquia San José en la arquidiócesis de Barquisimeto, falleció el domingo 4 de febrero porque a finales de enero fue diagnosticado como paciente renal, pero no le pudieron hacer la diálisis por falta de insumos. Por esta causa, otras 5 personas han muerto en lo que va corrido de este año en estados como Zulia y Cojedes, según denunció la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Algunos pacientes renales adelantaban una protesta cerca del Palacio de Miraflores, pero la Guardia Nacional les pidió que se retiraran. Graba. La Comisión de Desarrollo Social del Parlamento venezolano advirtió que el 48% de las máquinas de diálisis en el país se encuentran inoperativas. Durante un recorrido realizado el 4 de febrero, observaron que en algunos centros y hospitales los procedimientos son realizados de manera parcial por emergencia o simplemente no se hacen. Pasamos ahora a México. Un primo del presidente Enrique Peña Nieto fue asesinado en el municipio de Atlacomulco, al parecer por oponer resistencia a un asalto. Así fue el vehículo en donde se transportaba Maximino Montiel Peña, primo segundo del presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue asesinado en Atlacomulco, Estado de México, durante la madrugada del pasado domingo. Según versiones extraoficiales, 2 hombres dispararon contra Montiel Peña al resistirse al robo de su automóvil. El hombre con 61 años era primo hermano de Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México y antecesor de Peña Nieto en la gobernación de esa región. La información conocida hasta ahora señala que el cuerpo de Montiel Peña fue localizado con un disparo en el estómago y otro en la pierna por la policía municipal al lado de su vehículo. Momento para una pausa. Al regresar hablamos de la llamada trama rusa que sigue poniendo en aprietos al presidente Donald Trump. Les contamos por qué en minutos. Buenas noches. Y continúa la emergencia por basuras en Bogotá. Hoy los bomberos se unieron a las labores de recolección en algunos puntos críticos de la capital. Exactamente en la localidad de Engativá, en los conjuntos de Bolivia, Bachué y Bochica, algunos ciudadanos cansados de los malos olores y de los roedores pusieron barricadas y bloquearon con basura algunas calles de este sector de la ciudad. En ese momento el reporte de la alcaldía es que se han recogido cerca de 9.000 toneladas de las 12.000 que hay en las calles. Hay algunos frentes que van a comenzar a ser recogidos por el distrito en las próximas horas. Son puntos de Engativá como Cortijo, Bachué y Ciudadela con Subsidio, en Fontibón, Versalles, Aeropuerto, Puente Grande y Bochica, y en Barrios Unidos 12 de octubre y 7 de agosto. Más detalles de esta importante noticia en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Continuamos en Red Más Internacional. Actualizamos ahora lo que sucede en los Estados Unidos. Los abogados de Donald Trump le recomendaron no asistir a ninguna entrevista con el fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación sobre la llamada trama rusa. Según informa el diario The New York Times, los abogados del presidente le habrían recomendado no asistir a una eventual entrevista con el fiscal Robert Mueller sobre el Russiagate.
Fuentes citadas por el medio, que hace referencia a 4 personas cercanas, sostienen estar preocupados que el jefe de Estado pueda estar imputado. Agregan que sus declaraciones podrían ser usadas para acusar al mandatario de mentir en la investigación. Pese a que Donald Trump públicamente ha asegurado que asistiría bajo juramento a una entrevista con Mueller, sus abogados recomiendan lo contrario. Es que no ha sido secreto que desde los primeros días del año el fiscal especial tiene la intención de interrogar a Trump. En caso de que el mandatario no atienda las peticiones de sus abogados y decida asistir a la entrevista con Robert Mueller, podría llevarse a cabo durante las próximas semanas, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la investigación. El jefe de Estado estaría entre la espada y la pared, así sus abogados le recomienden no asistir. En caso de negarse a una entrevista, no solo quedaría en el ojo del huracán, sino que además Mueller podría citarlo para testificar ante el gran jurado. En varias oportunidades, la Casa Blanca y Donald Trump se han referido a la investigación como una cacería de brujas y niegan rotundamente cualquier relación entre la campaña del entonces candidato con funcionarios rusos. Además de esto, Mueller también está investigando si hubo o no obstrucción a la justicia por parte del presidente, cuando en mayo de 2017 despidió a quien se desempeñaba como director del FBI, James Comey, sin explicación alguna. Comey fue quien abrió la investigación sobre la llamada trama rusa, que posteriormente pasó a manos del ahora fiscal especial encargado. Y a propósito de esta llamada trama rusa, después de que Donald Trump autorizara la publicación del informe redactado por los republicanos, donde denuncian los supuestos abusos del FBI, los demócratas redactaron el contrainforme y ahora la Casa Blanca tiene 5 días para decidir si lo publica o no. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dejó en manos de Donald Trump la publicación del informe redactado por los demócratas sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. A partir de este momento, la Casa Blanca tiene 5 días para revisar el documento y decidir si lo hace público. Se trata de una versión opositora al informe elaborado por los republicanos y desclasificado tras la autorización del presidente Trump. En el informe de 4 páginas de los republicanos presentado la semana pasada, denunciaron supuestos abusos del Buró Federal de Investigaciones en su procedimiento durante la investigación sobre Rusia. Este llamado contrainforme de los demócratas busca contrarrestar la información publicada por los republicanos sobre el supuesto abuso de poder del FBI. Desde este martes, Trump tiene un plazo máximo de 5 días para revisar el documento redactado por los demócratas, quienes aseguran que el documento redactado por los republicanos buscaba entorpecer la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el posible vínculo de la campaña de Trump con Rusia para influir en las elecciones de 2016. Insisten en que es importante que la Casa Blanca autorice la publicación de su versión. Hasta dentro de 5 días se conocerá la decisión. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, vuelve a hacer noticia. Deberá permanecer en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido si no quiere ser capturado, pues la Corte británica le negó la libertad. El fundador de Wikileaks permanece desde el año 2012 en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido como asilado político, puesto que contra él Suecia tenía una orden de captura por abuso sexual, cargo que fue levantado en mayo de 2017 por la justicia sueca. Sin embargo, la abogada de Assange, Jennifer Robinson, ha pedido a la Corte del Reino Unido que se le deje salir a su cliente de la embajada ecuatoriana, pues ya no hay peligro de extradición a Suecia. Por 7 largos años hemos peleado para que se terminen las restricciones de libertad del señor Assange sin ningún cargo. Hoy finalmente tuvimos la oportunidad de exponer el caso y contar la larga historia sobre la injusticia, la cual lo ha llevado a permanecer encerrado en la embajada ecuatoriana. Pese a sus declaraciones, la Corte del Reino Unido ha fallado en contra de Julian Assange, pues se le acusa de haber incumplido las condiciones de su fianza en el Reino Unido. De ser capturado por la policía británica, Assange podría ser extraditado a Estados Unidos y juzgado por filtrar información confidencial de Estado. Hoy se cumplen 100 años desde que las primeras mujeres en el Reino Unido votaron. Su artífice, Emily Davison, es recordada por todas las mujeres británicas por ser la promotora justamente del voto femenino. A principios del siglo XX, cientos de mujeres en el Reino Unido se unieron para luchar contra la desigualdad de género.
Encabezadas por Emily Davidson, las sufragistas, como era conocido este grupo de mujeres, con pancartas en mano salieron a marchar por las calles de Gran Bretaña exigiendo su derecho al voto. El 4 de junio de 1913, Davidson se lanzó a Anmer, el caballo que montaba el entonces rey Jorge V, en protesta por la exclusión al género femenino de cualquier estatus político. Pero Emily nunca pudo cumplir su sueño de votar. Tan solo 4 horas después del incidente, falleció por el duro impacto que recibió. Su muerte la convirtió en mártir de la causa sufragista, lo que llevó a muchos ciudadanos británicos a repensar los derechos de la mujer dentro de la sociedad. Emily debe ser recordada como una mujer que dejó su huella en la tierra para que nosotras podamos dejar la nuestra a la hora de votar. En el país donde crecí he tenido muchas oportunidades que otras mujeres no tienen en otras partes del mundo, y en parte se lo debemos a Emily Davidson. El legado de Emily Davidson fue seguido por Emmeline Pankhurst, quien acompañada de sus hijas Christabel y Sylvia se hicieron cargo de la dirección del movimiento sufragista, lo que les costó varios arrestos por parte de la policía. El 6 de febrero de 1918, hace 100 años, fue un día histórico para el Reino Unido. El gobierno de aquel entonces permitió a las mujeres mayores de 30 años votar por primera vez en la historia del Reino Unido. Pero fue hasta el año 1928 que las mujeres lograron el mismo derecho de los hombres, votar a los 21 años de edad. Margaret Bonfield se convertiría en 1929 en la primera mujer en ser parte del gabinete ministerial. Y cómo no recordar el 4 de mayo de 1979, cuando Margaret Thatcher, miembro del Partido Conservador Británico, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido. The lady herself is clearly delighted. Durante los años en los que cientos de miles de mujeres lucharon por su derecho al voto, cerca de 1.300 fueron detenidas y enviadas a prisión. Hoy, 100 años después del histórico 6 de febrero de 1918, el gobierno británico las indultó. El gobierno perdonará a las sufragistas y oficialmente pedirá perdón por falta de justicia y por la persecución que ellas sufrieron. Ya han pasado 100 años desde que la primera mujer pudo votar en el Reino Unido, y aunque algunas dicen que todavía falta un camino que recorrer para llegar a la igualdad de género, hoy millones de mujeres celebran el primer siglo como sufragistas en el Reino Unido. En Egipto fueron encontrados los fósiles de un dinosaurio de hace aproximadamente 80 millones de años. El increíble hallazgo ya está siendo analizado e investigado. En el desierto del Sahara, en Egipto, fueron hallados los fósiles de un dinosaurio de alrededor de 80 millones de años. Científicos de la Universidad de Mansoura, en Egipto, están restaurando cada una de las partes encontradas. Estudiamos la anatomía y conocemos cómo son los huesos de un dinosaurio, así que sabíamos que todas estas partes pertenecían al mismo elemento y el resultado fue que todas las piezas encajaron cuando las juntamos. Este hueso es del antebrazo, que está formado por el radio y el cúbito. Los paleontólogos recuperaron partes del cráneo, la mandíbula inferior, el cuello, las vértebras posteriores y las costillas. Según los investigadores, es perteneciente a la especie de Mansurasaurus. Tenía casi 10 metros de largo y pesaba 5.000 kilogramos. En esta siguiente fase, nuestro objetivo es completar el esqueleto. Recuperamos la parte delantera del cuello, el tórax y algunas partes de los brazos, pero no tenemos partes del extremo inferior. Aún necesitamos ver qué aspecto tenían las patas del dinosaurio. Según el líder del estudio, este podría ser uno de los fósiles más completos que se han descubierto. Como todo un éxito, fue catalogado el lanzamiento del cohete Falcon Heavy, considerado el más potente del mundo. Tiene como objetivo probar si puede llevar carga útil al espacio. 5, 4, 3, 2, 1. Así fue el lanzamiento del cohete diseñado para enviar cargas a la Luna y a Marte.
Desde el Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, a las 3:45 de la tarde despegó el cohete más poderoso del mundo. Se trata de su primer vuelo. El Falcon Heavy mide 70 metros de alto y tiene 27 motores con una fuerza de empuje de más de 2.500 toneladas. El costo de un viaje del Falcon Heavy de la empresa SpaceX es de $90 millones. Y ahora miren esta escena en Rusia, en donde las temperaturas están bajo cero. Un hombre que tranquilamente lavaba su carro tuvo una discusión con su pareja. La mujer se acercó a reclamarle a su esposo y cuando ya no aguantó más los reclamos de su esposa, él dirigió el chorro de agua de la manguera con la que lavaba su carro hacia ella. La mujer furiosa se fue, luego regresó para reclamarle y una vez más el hombre la mojó con el agua helada de la manguera. Imagínense ustedes el frío a semejantes temperaturas. ¿Será que ya se contentaron? Esa es la pregunta. Y antes de la pausa, una noticia de entretenimiento. La socialite Kim Kardashian en tan solo 4 días ha ganado $10 millones en la venta de sus perfumes. Las fragancias ya están agotadas en los mercados. La mayor del clan Kardashian ha logrado en 4 días lo que muchos desearían. Ganar $10 millones para ella no ha sido una tarea difícil, pues con tan solo promocionar su nueva línea de perfumes llamada Kimoji Heart, consiguió vender los primeros 300,000 ejemplares. La línea está compuesta por 3 fragancias llamadas BFF, BAE y Ride or Die. Sin ni siquiera saber los olores de estas, sus fieles seguidores las compraron. Los 3 aromas tienen conceptos diferentes. BFF hace alusión a las amistades fuertes y duraderas. Ride or Die representa la confianza. Y BAE, iniciales de Before Anyone Else, representa a la persona más importante de la vida de alguien. Parte de la campaña publicitaria fue enviar los perfumes a sus mejores amigas, así como también a algunas de sus enemigas como Taylor Swift y Blac Chyna. Sus fans que no lograron comprar los perfumes tendrán que esperar a que salgan nuevamente al mercado. Bueno, nada que hacer, mujeres que saben cómo hacer dinero y bastante. Vamos a pausa y ya regresamos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. En territorio vallecaucano se llevó a cabo la primera etapa de la competencia ciclística Oro y Paz, la cual fue ganada por el ciclista antioqueño Fernando Gaviria. Pero la mala noticia fue la caída del pedalista boyacense Nairo Quintana. ¿Cómo le fue a Nairo? ¿Está lesionado? ¿Podrá seguir en competencia? Lo veremos en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Gracias por seguir con nosotros. Volvemos a Red Más Internacional. La Organización de Naciones Unidas abrió una investigación formal sobre los presuntos ataques químicos en Siria. El organismo ha recibido varias informaciones sobre el presunto uso de bombas con gases mortales contra la población civil. La ONU anunció que iniciará una investigación tras los más recientes ataques químicos en zonas rebeldes de Siria. Se trata de una comisión que indaga en violaciones sobre derechos humanos en ese país. La ONU asegura estar recibiendo múltiples denuncias sobre ataques con bombas cargadas con gas cloro y así reaccionó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU tras los más recientes ataques. ¿Qué ven las personas de todos los países? Ven un consejo que no puede ponerse de acuerdo para tomar medidas, incluso después de que el mecanismo de investigación creado por este consejo descubrió que el régimen de Al-Assad usó armas químicas. Ahora tenemos reportes que el régimen de Al-Assad usó gas cloro contra su gente varias veces en las últimas semanas, incluyendo ayer. Hay evidencia obvia de decenas de víctimas, por lo tanto, propusimos una declaración condenando estos ataques. Actualmente investigan ataques perpetrados con gas cloro. En el pasado, el régimen sirio usó gas sarín contra la población civil. La Comisión de la ONU en septiembre había concluido que el régimen sirio era responsable de otro ataque químico en Idlib, donde murieron 80 personas, iniciando el año pasado. Más de 300.000 personas han muerto en Siria desde el año 2011.
Un tiroteo se registró en Colorado. Un policía murió y otros 3 resultaron heridos mientras investigaban el robo de un vehículo. Se trata del tercer agente que muere en el cumplimiento de su deber en las últimas 5 semanas. El gobernador de Colorado aseguró que la violencia mortal contra los agentes está teniendo graves consecuencias en el estado. Los otros 3 policías se recuperan en el hospital mientras que el atacante fue abatido por las autoridades. Noticia internacional del día que repasamos a esta hora: la jornada de pánico en Taiwán. 2 muertos y más de 200 heridos dejó un sismo de magnitud 6.4. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar a los desaparecidos. Faltaban 10 minutos para las 12 de la noche cuando un fuerte sismo sacudió la isla de Taiwán. El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 21 kilómetros al noreste de la ciudad de Hualien, ubicada al este de la isla junto al Océano Pacífico, una ciudad con 100.000 habitantes. En los últimos 3 días se habían registrado más de 20 movimientos telúricos leves. Según sismólogos de la Universidad Central de Taiwán, la isla entró en un ciclo sísmico de 100 años. El pánico se apoderó de los habitantes, quienes rápidamente intentaron encontrar un lugar seguro. Al menos 30 personas quedaron atrapadas tras el colapso total del Hotel Marshall. Además del hotel, varios edificios se vieron gravemente afectados tras el sismo. Así quedaron las calles. En medio de la emergencia, las personas corrían en diferentes direcciones, mientras el piso se abría a su paso. Durante el siglo XX hubo 2 terremotos en Taiwán que alcanzaron los 8 grados, uno en 1910 y otro una década después. En 1999 un sismo de 7.6 grados también se registró en Taiwán, dejando más de 2.000 personas muertas. En 2016 otro movimiento telúrico dejó 100 víctimas mortales. Noticia destacada también la que tiene que ver con las principales bolsas del mundo que caen este martes como respuesta a un inicio de semana de sobresaltos en Wall Street. El pánico se apoderó de los mercados y el efecto lo siente el mundo financiero. La caída que se observó en Wall Street al inicio de la semana se pasó hoy al resto de las bolsas del mundo. En Europa superaron en promedio el 2% y en Asia el 5%. Probablemente es un momento de toma de ganancias, pero habrá que esperar el comportamiento particularmente las tasas de interés en las próximas semanas. En pocos días desapareció la tranquilidad de los altos reportes que se habían presentado durante varios meses. La tendencia es algo a la baja. Muchos analistas a nivel internacional están diciendo que las acciones están en niveles muy altos, por lo tanto es posible que hoy o que en las próximas jornadas sigamos viendo más intenciones de venta que de compra. El informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos del viernes, con crecimiento y mejora salarial, cambió el panorama. Ahora hay temor de mayor inflación y de aumento en las tasas de interés. Dado ese buen dinamismo económico, se están empezando a generar dudas sobre si la inflación en el mundo desarrollado puede incrementarse más de lo esperado actualmente. En los mercados dicen que la caída también puede ser el efecto de la recolección de beneficios de los inversionistas. Otros le apuestan a una baja en los mercados. Hay analistas hablando hasta de 15 o 20% de caída potencial debido simplemente a una corrección de mercado por la fuerza con que había subido la bolsa en Estados Unidos. Incluso hay quienes le apuestan a una corrección que podría durar poco tiempo, pero que es necesaria. La bolsa ha subido tanto en Estados Unidos, más de 200% desde el año 2009, que correcciones de este tipo también llegan a ser normales. El gobierno de Estados Unidos intentó calmar la situación tras la volatilidad y para calmar al mercado envió el mensaje de que las políticas mejorarán la economía con menores impuestos y reformas adicionales. Y así, hablando de lo que pasa con las bolsas en el mundo que caen, llegamos al final de Red Más Internacional. Como siempre, ustedes gracias por estar allí acompañándonos. Sigan con nosotros que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.